Por la investigación de Nikola Tesla, un gran genio serbio que nos dio el siglo XX. Solo me animó la búsqueda de sus secretos que nunca fueron publicados. Él fue el hombre que iluminó el mundo, y luego desapareció de él. Mientras Edison recibía el crédito, Nikola Tesla construía en silencio máquinas que podían alimentar ciudades sin cables, mover barcos sin combustible e incluso controlar drones en la década de los 80. La mayoría de sus inventos fueron enterrados, robados o borrados hasta ahora, porque lo que un grupo de ingenieros acaba de reconstruir en un garaje remoto te dejará absolutamente impresionado cuando veas lo que hace. Introducción a la visión de Tesla. Nikola Tesla no nació para la época en que vivió, ni siquiera nació para la nuestra. Pertenecía a un futuro tan radical, tan no moldeado por el lucro y el poder, que hacía que el mundo a su alrededor se sintiera incómodo. Mientras la gente estaba ocupada envolviendo cables de cobre alrededor de las ciudades y aplaudiendo a Edison por iluminar edificios, una calle a la vez, Tesla estaba en su propio mundo, construyendo un sistema que no necesitaba cables en absoluto. Un sistema que utilizaba la Tierra, el cielo y el mismo espacio intermedio como la autopista para la energía. Para la mayoría, esto sonaba a magia, pero para Tesla era ciencia esperando a ser comprendida. Y Tesla no intentaba guardar esta visión para sí mismo. Estaba listo para enseñarla al mundo. Su idea: energía inalámbrica. Pero esa creencia no surgió de la nada. Tesla llegó a Nueva York en el año 1884 con una maleta llena de bocetos, cálculos y un objetivo: obtener el apoyo de Thomas Edison para su invento, un sistema de motor de corriente alterna. Él creía que el aire acondicionado era el futuro. Edison no lo hizo. Edison estaba profundamente invertido en el sistema de corriente directa, que era ineficiente, limitado en alcance y requería estaciones cada pocas cuadras de la ciudad, pero era suyo, y no estaba a punto de cambiar. En lugar de respaldar el sueño de corriente alterna de Tesla, Edison lo hizo rediseñar una planta de energía de corriente continua en Pearl Street, en el Bajo Manhattan. Esa fue la primera grieta en su relación laboral. La segunda llegó rápidamente: una disputa financiera que dejó a Tesla sin paga y desilusionado. Los dos se separaron y comenzó la guerra de las corrientes. Luego llegó George Westinghouse. Westinghouse vio algo en Tesla que Edison había ignorado. Un hombre que no solo inventaba máquinas, sino que también transformaba cómo funcionaría el mundo. Él financió los dispositivos de motores de inducción de corriente alterna de Tesla que revolucionarían silenciosamente la vida urbana. No producían chispas como los motores de corriente continua. No necesitaban imanes permanentes costosos. Funcionaban con un campo magnético giratorio limpio y eficiente, el mismo principio básico que todavía impulsa a la mayoría de los motores eléctricos hoy en día. Para el año 1896, Tesla había diseñado el sistema hidroeléctrico en las cataratas del Niágara. El agua se convirtió en energía. La energía iluminó ciudades. La corriente alterna había ganado. Edison podría haber tenido los titulares, pero Tesla tuvo el legado. Su enfrentamiento eventualmente inspiraría una película décadas después: la guerra actual, con el genio silencioso de Tesla finalmente tomando el protagonismo. Pero Tesla no se detuvo con motores o plantas de energía. Eso no era suficiente. Desde 1892 hasta 1894, trabajó en lo que llamó un oscilador, un sistema capaz de convertir la electricidad en ondas de radio de alta frecuencia. Él estaba probando las bases de la radio antes de que el mundo siquiera tuviera una palabra para ello. Sonido, señales, energía, todo transportado de manera invisible a largas distancias. No solo pensaba en la comunicación, pensaba en la transmisión, energía transmitida por todo el planeta sin cables. Para cuando el calendario llegó a 1899, llevó esa visión a Colorado Springs, altitudes altas, aire seco. Lo que sucedió después todavía les da escalofríos a los historiadores. Durante uno de sus experimentos, Tesla logró alimentar de forma inalámbrica 200 bombillas desde más de 25 millas de distancia, usando nada más que la Tierra como conductor, sin líneas de transmisión, sin red eléctrica, solo frecuencias sintonizadas e intelecto puro. Las personas cercanas comenzaron a escuchar zumbidos extraños. Algunos dijeron que vieron arcos de luz cruzando el suelo. Unos pocos juraron que los cielos sobre el laboratorio de Tesla pulsaban con tormentas eléctricas que surgían de la nada. Los habitantes del pueblo no sabían lo que estaban presenciando, solo que no se parecía a nada que hubieran visto antes. Tesla estaba encendiendo bombillas desde millas de distancia, y al hacerlo,
estaba iluminando el futuro. Y sin embargo, los aplausos nunca llegaron. Porque la verdad es que la mayor parte del mundo no quería lo que él ofrecía. No estaban listos. Tesla era brillante, sí, pero esa brillantez lo hacía peligroso. No para la gente, sino para las corporaciones, para los titanes de la industria que acababan de gastar fortunas construyendo plantas de energía, cableando ciudades y encerrando la energía detrás de etiquetas de precio. Las ideas de Tesla no encajaban en su modelo. No podían ser embotelladas, grabadas ni medidas. No estaba vendiendo energía. Quería regalarla. Y en el mundo del capital, nada es más amenazante que un regalo. Aún así, Tesla no se inmutó. Avanzó como un hombre poseído. Sus cuadernos se llenaron de ideas no solo para la energía, sino para una sociedad liberada por ella. Imaginó ciudades sin contaminación, vehículos que nunca necesitaran repostar, máquinas alimentadas desde el suelo en el que se encontraban. En cada plano audaz y cada noche sin dormir, Tesla creía que el futuro le pertenecía, no porque lo reclamara, sino porque ya lo había visto. Y ese futuro tenía un nombre: la Torre Wardenclyffe. Pero antes de entrar en eso, si aún no has hecho clic en me gusta y suscribirte, hazlo ahora. La Torre Wardenclyffe. La Torre Wardenclyffe se alzaba como un gigantesco signo de exclamación sobre la costa de Long Island. En 1901 comenzó la construcción de lo que se convertiría en el proyecto más ambicioso e incomprendido de Tesla, la Torre Wardenclyffe. Con una altura de 187 pies, coronada con una cúpula de cobre casi tan ancha como una casa, la torre parecía menos una antena de radio y más algo sacado del plano de otro planeta. La torre no fue construida para enviar mensajes, fue construida para enviar energía a través de océanos, a través de continentes, de manera inalámbrica. Tomaría electricidad de una fuente central, la pulsaría a través del suelo usando varillas de metal y cámaras subterráneas, y permitiría que cualquiera en cualquier lugar accediera a esa energía siempre que estuvieran sintonizados a la frecuencia correcta. Piénsalo como la radio, pero en lugar de captar sonido, tu hogar captaría energía. Lo llamó el Sistema Mundial Inalámbrico, y lo decía en serio. Al principio, la gente escuchó. J.P. Morgan, uno de los banqueros más grandes de la época, apoyó a Tesla con $150.000, una fortuna en esos días. Creía en la capacidad de Tesla para revolucionar la comunicación, pero esa creencia tenía un límite, porque cuando Morgan hizo la ahora famosa pregunta, ¿dónde pongo el medidor?, la ilusión se rompió. Morgan no estaba financiando una revolución, estaba financiando un producto, y una vez que se dio cuenta de que no había medidor, ni etiqueta de precio, ni forma de controlar o lucrar con este nuevo tipo de energía, el apoyo se desvaneció de la noche a la mañana. La financiación de Tesla fue cortada, su reputación fue envenenada. Y sin embargo, la torre continuó elevándose. Los lugareños comenzaron a reportar sucesos extraños, radios captando señales fantasma, vibraciones extrañas en el suelo, destellos de luz sin tormenta a la vista. Los rumores se propagaron como el fuego. Algunos decían que la torre podía enviar energía a través del Atlántico. Otros susurraban sobre rayos de la muerte y vigilancia gubernamental. El ejército, según informes dispersos, comenzó a vigilar de cerca el sitio. Y luego, así de repente, todo terminó. La torre nunca se completó por completo. Para 1917 fue demolida. Tesla estaba en bancarrota. Sus sueños se dispersaron como los planos que una vez cubrieron las paredes de su laboratorio. Incluso después de que Wardenclyffe se desmoronara, Tesla nunca abandonó la visión. Su salud se deterioró, sus recursos se agotaron. Pero en habitaciones de hotel por toda la ciudad de Nueva York, seguía garabateando fórmulas, frecuencias, bocetos de máquinas que podrían vibrar con el mismo poder invisible que una vez envió a través del suelo de Colorado. El mundo dejó de escuchar, pero Tesla nunca dejó de transmitir. Abandono y oscuridad. Después de la caída de Wardenclyffe, la vida de Tesla se deslizó hacia algo más tranquilo, algo que se sentía como exilio, pero no fue forzado, no oficialmente. No fue desterrado por la ley, sino por la indiferencia. El hombre que una vez electrificó la Feria Mundial y sorprendió a los científicos al encender lámparas sin cables, sin combustible, sin llama, se había convertido en un fantasma con un nombre demasiado grande para borrar, pero demasiado incómodo para mencionar. A principios de los 1900, Tesla estaba a la deriva.
no solo financieramente, sino en un mundo que ya no lo veía. Vivía solo, principalmente en habitaciones de hotel, a menudo pagadas por amigos comprensivos o patentes retrasadas. Sus comidas eran pequeñas. Sus días se pasaban alimentando palomas y llenando cuadernos con ideas que nunca verían la luz del día. La prensa lo llamó excéntrico. Los inversores lo llamaron inestable. Pero Tesla no estaba roto, estaba excluido, y la caja estaba etiquetada como demasiado disruptivo para ser real. Cada vez que presentaba una nueva propuesta, una nueva versión de su sistema de energía, las puertas permanecían cerradas. El mundo había avanzado, había elegido los combustibles fósiles, había elegido el beneficio, había elegido la conveniencia. Y Tesla, el hombre que intentó ofrecer algo mejor, fue reducido a folclore. Cuando murió el 7 de enero de 1943, en la habitación 332 del Hotel New Yorker, estaba solo, sin multitudes, sin fanfarria, solo un último suspiro y un silencio que el mundo confundió con un final. Pero el silencio no duró. A las pocas horas de su muerte, ocurrió algo extraño. Agentes federales irrumpieron en la habitación. Los documentos de Tesla, sus notas, planos, dispositivos inacabados, fueron incautados bajo el pretexto de seguridad nacional. Parte de ello eventualmente sería devuelto a su familia. Parte de ello llegaría a los archivos. Pero grandes partes del trabajo de Tesla desaparecieron, sin rastro, sin acceso, sin explicación. Y ahí es donde realmente comenzó el misterio, porque la idea de que Tesla fracasó no era del todo cierta. Puede que haya perdido la torre, la financiación, el protagonismo, pero no perdió la ciencia. Todavía estaba allí, enterrado en fórmulas y bocetos y máquinas teóricas. La única diferencia ahora era que nadie quería hablar de ello, pero un siglo es mucho tiempo para enterrar algo. Reconstrucción moderna. El siglo XXI trajo consigo una extraña inversión. A medida que los costos de energía se dispararon, los combustibles fósiles cayeron en desgracia y el cambio climático se convirtió en un pánico global. En lugar de un debate científico, la gente comenzó a mirar hacia atrás, no por nostalgia, sino en busca de respuestas. Y en el retrovisor de la historia, un nombre se negó a desvanecerse: Tesla. Sus ideas, que alguna vez se consideraron demasiado extravagantes para los libros de texto, comenzaron a aparecer en videos de YouTube, foros de código abierto y blogs de ingeniería DIY. Y ya no era solo teoría. La gente estaba construyendo, experimentando, jugueteando con rotores e imanes, tratando de recrear el sueño de la energía limpia inalámbrica. Y en el centro de ese movimiento, ganando impulso silenciosamente, había un solo dispositivo: el Motor Liberty. Esto no era un producto pulido de una gran empresa tecnológica. No llegó a una feria comercial con equipos de marketing y revuelo mediático. No, vino de garajes, de patios traseros, de las manos de ingenieros que aún creían en lo que Tesla intentó hacer. No estaban siguiendo esquemas de una corporación, estaban siguiendo fragmentos, notas filtradas, patentes crípticas, entrevistas de hace décadas. Y de alguna manera, a través del ruido, empezaron a escuchar lo que Tesla intentaba decir. Los ingenieros usaron los principios fundamentales de Tesla: resonancia, acoplamiento inductivo y retroalimentación magnética, pero los fusionaron con materiales modernos. En lugar de una cúpula de cobre masiva, usaron imanes de neodimio compactos, bobinas de transformadores de microondas recuperadas y rotores de aleación de aluminio plata ligeros. Parecía modesto, casi como un proyecto de feria de ciencias, hasta que se encendió. Al principio, solo unas pocas personas lo notaron. Pequeños canales de YouTube subieron videos mostrando una extraña maquinita alimentando luces y herramientas sin una fuente de energía visible. Los comentarios estaban llenos de dudas, luego asombro, luego teorías de conspiración. ¿Era esto real? ¿Cómo estaba funcionando? ¿De dónde venía la energía? Luego vinieron los videos de desmontaje, sin cortes, sin ediciones, solo manos desarmando cada pieza, mostrando cada cable, cada bobina, cada imán. No había baterías, ni compartimentos secretos de combustible, solo un rotor giratorio, una bobina zumbante y salida. Electricidad real y utilizable medida con medidores comunes. La salida era consistente: 230 voltios de corriente alterna, la misma que se usa en millones de hogares en todo el mundo. Y no fue una casualidad, se repitieron las pruebas. Constructores independientes recrearon el diseño usando diferentes materiales, y aunque no todas las versiones funcionaron,
muchas sí lo hicieron. La clave era la precisión. Ajustar las bobinas, ajustar el espacio magnético, reducir la resistencia a un susurro. Cuando se hacía correctamente, los resultados eran innegables. Energía, fuera de la red, limpia y sin cables. No coincidía con la física tradicional, al menos no perfectamente. Algunos lo etiquetaron como un engaño, otros acusaron a los constructores de trucos, pero aquellos que investigaron más a fondo vieron algo más, ecos de las teorías originales de Tesla. No movimiento perpetuo, no magia, solo una forma de energía que no habíamos comprendido completamente, tal como Tesla siempre afirmó. A medida que el motor Liberty ganaba atención, los rumores comenzaron de nuevo. Esta vez, no sobre la cordura de Tesla, sino sobre el silencio. ¿Por qué no estaba esto en las noticias? ¿Por qué las universidades no se apresuraban a probarlo? ¿Por qué algunas patentes eran silenciosamente denegadas o clasificadas o retenidas en interminables bucles legales? Las similitudes eran imposibles de ignorar. Tesla las mostró hace más de 80 años, y ahora alguien las estaba mostrando de nuevo. Pero esta vez, la gente estaba prestando atención. Así que, desglosaremos cómo funcionaba. No en un lenguaje salvaje y especulativo, sino en los principios en los que Tesla mismo creía. Demostración de funcionalidad. El motor Liberty utilizaba lo que se conoce como acoplamiento inductivo resonante. Ese es el mismo principio detrás de cómo funcionan los cargadores inalámbricos de teléfonos. Cuando dos bobinas resuenan a la misma frecuencia, la energía puede transferirse a través del aire entre ellas. Pero lo que Tesla y estos ingenieros modernos hicieron fue ampliarlo y perfeccionarlo. En lugar de pequeñas espirales de cobre cargando un teléfono a unos pocos centímetros, crearon bobinas sintonizadas que podían lanzar energía a través de metros de espacio abierto. La clave era la resonancia, como golpear una campana y ver otra al otro lado de la habitación vibrar en perfecta armonía. El motor Liberty utilizó este truco con pulsos magnéticos perfectamente espaciados para empujar energía desde su rotor giratorio hacia campos cercanos de alambre. Y debido a que esas bobinas estaban precisamente sintonizadas, casi no había pérdida de energía. Sin calor, sin zumbidos, solo una transferencia limpia. Ahí es donde ocurrió la magia, o mejor dicho, las matemáticas. El rotor del motor, fabricado con una aleación de plata y aluminio, no fue elegido solo por su apariencia. Esta mezcla fue diseñada para reducir algo llamado corrientes de Foucault, pequeños bucles de resistencia eléctrica que normalmente consumen energía en sistemas como este. Al usar una aleación de alta pureza y fijar los componentes con resina para eliminar la vibración, el equipo de Liberty redujo tanto su pérdida de energía que el rotor apenas se calentaba durante la operación. Y luego vino la parte controvertida. Algunos espectadores, especialmente ingenieros experimentados, señalaron la relación de salida a entrada y comenzaron a mencionar un término, overunity. Esa es la tercera vía científica, la afirmación de que una máquina produce más energía de la que consume. La física convencional dice que eso es imposible, una violación de la primera ley de la termodinámica. La energía que entra debe ser igual a la energía que sale, siempre, sin excepciones. Pero Tesla, una vez, cuestionó esa ley él mismo, no porque creyera en la magia, sino porque creía que aún no habíamos mapeado todas las fuerzas en juego. Hablaba a menudo de la energía radiante, una especie de campo omnipresente que rodeaba la Tierra, invisible, pero siempre disponible para aquellos que pudieran aprovecharlo. Y ahora, más de 80 años después, el motor Liberty estaba, ya sea accidentalmente o intencionalmente, rondando ese mismo concepto. Los escépticos querían pruebas, así que los ingenieros les dieron más pruebas. En otra demostración, el motor se instaló junto a una pared de concreto de más de 1 pie de grosor. Al otro lado, una fila de herramientas, luces y dispositivos. El motor funcionó sin ser tocado, y en cuestión de segundos, la energía comenzó a pulsar a través de la barrera como si no estuviera allí. La pared no bloqueó la señal, no absorbió la energía. El motor Liberty entregaba energía a través de material sólido, una hazaña que la mayoría de los ingenieros aún encuentran difícil de explicar. El núcleo de la máquina no era un milagro de la ciencia moderna, era chatarra, piezas viejas, bobinas oxidadas, imanes arrancados de microondas, y sin embargo, había algo en cómo todo estaba ensamblado, una precisión inquietante. Cada componente alineado con el tipo de cuidado obsesivo que Tesla una vez dedicó a planos descoloridos y bocetos en servilletas de hotel. Eso es lo que hizo que esto fuera diferente. Esto no era una tecnología de $1.000 millones de un laboratorio en Zúrich.
Era polvo, sudor y conocimiento olvidado renacido. Controversia moderna. Y aún así, incluso con estas demostraciones, la respuesta de los gigantes energéticos del mundo fue permitida y calculada. Nada. No hubo acercamiento. No hubo desafío público. Luego, las cosas empezaron a desaparecer. Planos desaparecieron de los foros, hilos completos borrados, años de pruebas, registros, esquemas desaparecidos. Los usuarios fueron baneados en la sombra, mensajes no entregados. En algunos casos, los dispositivos utilizados para filmar las construcciones fueron bloqueados de forma remota. Cámaras muertas, teléfonos atrapados en bucles de arranque interminables, sin códigos de error, solo silencio. Al principio parecía aleatorio, fallo técnico, mala suerte. Pero entonces comenzaron los susurros. Los ingenieros empezaron a notar patrones, permisos retirados en el último momento, invitaciones a conferencias repentinamente retiradas, correos electrónicos llegando con acuerdos de confidencialidad adjuntos de empresas que nadie reconocía. Y luego las patentes desaparecían más rápido de lo que se presentaban. Un grupo en Europa del Este presentó una solicitud para un dispositivo de propulsión inductiva no lineal. 2 meses después, recibieron una carta. Solicitud bloqueada debido a preocupaciones de interés nacional no divulgadas, sin apelación, sin aclaración. ¿Te suena familiar? Debería. Porque si esta máquina funcionaba, realmente funcionaba, entonces no se trataba solo de alimentar luces o herramientas, se trataba de romper la red. No más carbón, no más petróleo, no más facturas de servicios por algo que ya fluye libremente a través de la tierra, el cielo y todo lo que hay entre ellos. Pero a través de todo, el motor Liberty seguía zumbando. 1400 revoluciones por minuto, 230 voltios, 20 pies de energía inalámbrica, todo contabilizado. Cada bobina, cada circuito, cada pulso de fuerza invisible, sin trucos, sin excusas. Y eso fue solo el comienzo. Reconstrucción moderna. Porque el motor Liberty no fue diseñado para ganar una discusión, fue construido para reemplazar una. Al principio, la gente pensó que se trataba solo de energía fuera de la red. Un refrigerador aquí, una bomba allá. Pero el momento fue quirúrgico. Estamos en una era obsesionada con los vehículos eléctricos, neutralidad de carbono, avances en baterías. Los gobiernos están compitiendo para construir granjas solares del tamaño de ciudades y redes de carga de vehículos eléctricos que abarcan naciones. Pero, ¿y si no necesitáramos nada de eso? ¿Qué pasaría si todo esto, las baterías, las estaciones de carga, las minas de litio, fuera solo un desvío costoso? En este momento, los vehículos eléctricos son la joya de la corona del progreso verde, pero a nadie le gusta hablar del precio que estamos pagando para fabricarlos. Litio, níquel, cobalto extraídos de minas que cicatrizan la tierra, que explotan la mano de obra, que provocan conflictos geopolíticos. Y aun cuando esos metales están en tu elegante y silencioso vehículo, todavía necesita la red eléctrica que, seamos honestos, todavía funciona con combustibles fósiles en la mayoría de los lugares. El motor Liberty no se preocupaba por nada de eso. No necesitaba estaciones de carga, no necesitaba minerales de tierras raras, ni siquiera necesitaba la luz del sol. Simplemente giraba en una silenciosa rebeldía contra toda la fachada de la tecnología limpia. En el momento en que alguien lo imaginó dentro de un coche, la guerra de los vehículos eléctricos empezó a parecer una antigüedad. Aún así, el movimiento siguió creciendo porque ahora no se trataba solo de un motor. Se trataba de la idea, la posibilidad, el desafío. Fue entonces cuando un nombre comenzó a aparecer una y otra vez, Christian von Koenigsegg, el hombre que ya rompió las reglas con motores sin levas, sistemas de transmisión sin engranajes e hiperdeportivos híbridos que parecían tecnología alienígena. Ahora, los conocedores dicen que está trabajando en algo más. Las solicitudes de patentes insinuaron sistemas de inducción de frecuencia variable y generadores basados en campo. Los ingenieros se quedaron callados. Los proveedores se cerraron. Y en algún lugar de Suecia se informó que se vio un prototipo de hipercoche en pruebas cerradas. Uno que no se enchufaba, no se recargaba y podría haber tenido un Liberty Core zumbando bajo el capó. Si eso es cierto, Koenigsegg no solo está redefiniendo la velocidad, está redefiniendo el poder. ¿Por qué pagar por kilovatio cuando tu coche genera el suyo propio? ¿Por qué preocuparse por la autonomía cuando el motor nunca se vacía? ¿Por qué alquilar baterías o construir redes de carga cuando puedes eliminar la necesidad por completo? Y ese tipo de idea, ese tipo de independencia, es peligrosa porque durante décadas la energía libre ha sido tratada como una broma, una teoría de conspiración, una nota al pie en la historia de inventores fracasados
y soñadores de aceite de serpiente. Pero de repente, ya no es una broma. De repente, la gente está conectando el discurso de Tesla sobre la energía radiante con la energía de punto cero, una fuerza real medida en la física cuántica. Incluso en un vacío donde no debería existir nada, la energía permanece. No es teoría, es un hecho, medido a través del efecto Casimir. Dos placas, separadas por nanómetros, movidas por fluctuaciones invisibles en el espacio vacío. Tesla no tenía las palabras para describirlo, pero sabía que estaba allí. Un homenaje a Wardenclyffe. Avancemos rápido hasta 2012. El dibujante y devoto de Tesla, Matthew Inman, más conocido como The Oatmeal, lanzó una campaña para comprar el sitio original de Wardenclyffe. ¿Su propuesta? Convertirlo en un museo, un tributo, un recuerdo vivo del legado de Tesla. La meta era modesta, pero el mundo respondió. Más de $1.300.000 llegaron. Incluso Elon Musk hizo una donación. Y así, la tierra donde Tesla había intentado cambiarlo todo estaba en manos de personas que aún creían que él podía. Al principio, se mantuvo tranquilo. Placas históricas, visitas guiadas, exhibiciones de ciencia. Pero recientemente, algo cambió. Personas cercanas al sitio notaron entregas extrañas de equipos, permisos de construcción, presentados bajo compañías de cartera que nadie podía rastrear. La seguridad se duplicó silenciosamente y luego vinieron los rumores de que tal vez, solo tal vez, alguien dentro de Wardenclyffe estaba haciendo más que honrar el pasado de Tesla. Estaban probando su futuro. ¿Podría escalarse el Motor Liberty? ¿Podría Wardenclyffe, el lugar donde el sueño murió, ser donde finalmente cobre vida? La idea de que la Tierra misma podría ser el conducto, que la energía inalámbrica podría fluir a través de océanos, hacia hogares, hacia autos, sin cables, sin facturas, sin guardianes. No se han hecho confirmaciones, tampoco negaciones. Pero si es cierto, eso cerraría el círculo porque la visión de Tesla nunca fue sobre dispositivos. Se trataba de libertad, de liberar el tipo de poder que no solo usas, sino que posees. Una vez dijo, la expansión de la civilización puede compararse con un fuego. Primero, una débil chispa. Luego, una llama titilante. Después, un poderoso incendio. El Motor Liberty comenzó como un parpadeo. Una chispa en un sótano. Un zumbido en un garaje polvoriento. Pero ahora está prendiendo. Está acelerando. Está saltando de una construcción a otra, de un país al siguiente. Y cuando el poder se vuelve gratuito, también lo hacen las personas que lo poseen. Así que ahora la verdadera pregunta no es si el motor de la libertad funciona, es esta. ¿Quién está listo para dejarlo arder? ¿Y qué pasaría si la energía realmente se volviera gratuita? Deja tus pensamientos en los comentarios, y si quieres más historias como esta, asegúrate de estar suscrito. El próximo descubrimiento podría volver a reescribir la historia.